Hola, soy Diego Gómez de Barreda, profesor del Departamento de Producción Vegetal, y voy a haceros una presentación sobre características y manejos de los tensiómetros. El objetivo de esta presentación es conocer el funcionamiento del tensiómetro con el fin de poder decidir el momento óptimo del riego. Esta presentación la vamos a dividir en estos 4 apartados que veis en la diapositiva. En primer lugar veremos la configuración y partes del tensiómetro. En segundo lugar veremos cómo se instala en el campo, para posteriormente dedicarnos a ver el funcionamiento y el seguimiento del tensiómetro. El tensiómetro es el aparato que veis en la diapositiva. Es un aparato que mide la succión o fuerza que ejerce el suelo sobre el agua. Y mediante esta medida que nos da el tensiómetro seremos capaces de relacionarla con el estado hídrico del suelo. Es decir, que el tensiómetro nos da de forma indirecta una medida del estado de humedad del suelo a una determinada profundidad. Es lo más interesante, que la da a una determinada profundidad. Vamos a ver las partes que tiene un tensiómetro. La parte fundamental es el tubo, la carcasa. Es una carcasa que normalmente suele ser translúcida. Dentro tiene un tubo que suele ir relleno de agua. En la parte de arriba, en algunos tipos de tensiómetros existe un depósito de agua, un tapón que lo aísla perfectamente de la atmósfera exterior, una cápsula de cerámica porosa en la parte inferior del tensiómetro. Es esto uno de los elementos más importantes del tensiómetro. Es una cápsula en la que hay infinidad de poros de un tamaño muy pequeño, de manera que el agua que hay en el interior del tensiómetro podría pasar al exterior si fuésemos capaces de ejercer una presión desde arriba hacia abajo. O al revés, el agua que hubiera en el exterior podría ser capaz de entrar dentro del tensiómetro si fuésemos capaces de presionarla hacia el interior, porque tiene un gran número de poros esa cápsula de cerámica. Y también vemos el aparato de medida. El aparato de medida es un vacuómetro, que no es más que un manómetro, un medidor de presiones, pero que mide succiones, por lo tanto son presiones negativas y le denominaremos vacuómetro. Bueno, aquí vemos un detalle de lo que es la tapa con una terminación de goma para presionar perfectamente el tubo hueco lleno de agua y así aislarlo perfectamente del exterior. Se ve también el depósito de agua que tienen algunos tensiómetros. Aquí se ve un detalle de la cápsula de cerámica porosa, un detalle del vacuómetro. El vacuómetro, pues en algunos tensiómetros nos da medidas en centibares, en otros en kilopascales, que es lo mismo. Otros los dan en milímetros de mercurio, otros en centímetros de mercurio. En la parte de arriba tenéis una relación de las unidades usuales de presión. Tenéis los centibares, atmósferas, bares, kilos por centímetro cuadrado, metros de columna de agua, pascales, milímetros de mercurio, etc. Bueno, existen diferentes tipos de tensiómetros. En la parte derecha veis un tensiómetro en el cual la carcasa no es de plástico, sino que es de acero y es opaco. En la parte de la izquierda es uno que es semiopaco también. Fijaros también que tan solo el del medio tiene el depósito de agua en la parte de arriba. El manómetro o vacuómetro en este caso son diferentes los tres. El de la parte de izquierda pues está también, forma también parte de la tapa, el vacuómetro. Son muy distintos, pero todos tienen el mismo fundamento. También pueden tener diferentes profundidades, diferentes alturas, puesto que los tensiómetros sirven para determinar el estado hídrico del suelo a una determinada profundidad. No es lo mismo determinar el estado hídrico de un suelo en un cultivo de frutales con unas raíces más profundas que en un cultivo hortícola que tiene las raíces más superficiales. Por lo tanto, usaremos uno u otro o ambos según lo que queramos hacer. En cuanto a la instalación en campo, lo primero de todo es lo que estamos hablando. Hay que conocer la profundidad de las raíces del cultivo que queremos determinar el estado de humedad. Luego hay que saturar el suelo, bien mediante un riego o hacerlo después de una lluvia. Hay que saturar además la cápsula de cerámica porosa, sobre todo si no se ha usado el tensiómetro en mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, puesto que estos poros pueden estar llenos de aire, y si se instala con los poros llenos de aire las primeras medidas pueden ser erróneas.
Posteriormente se hace un agujero en el campo a la profundidad requerida, se introduce el tensiómetro, se llena el tensiómetro con agua y se cierra herméticamente el tapón. A partir de ahí ya vamos tomando medidas a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona un tensiómetro? ¿Cuál es su fundamento? En esta diapositiva se puede ver este croquis de este tensiómetro. La cápsula de cerámica está pintada de blanco, porque es opaca, pero está llena, el agua que hay en el interior de la carcasa llega hasta la cápsula de cerámica. El suelo, como indica la figura, está saturado de agua. El bacómetro vamos a girarlo para poder ver las medidas. En estos momentos, cuando el suelo está saturado de agua, el bacómetro indica 0, una presión o succión, en este caso, de 0 centibares. Vamos a hacer también un pequeño detalle, pero muy importante, de la pared de la cápsula de cerámica. En este detalle se ve en la parte izquierda del círculo el interior de la cápsula de cerámica, el agua libre dentro del tensiómetro, y en la parte de la derecha el suelo estructurado en sus partículas y sus poros, en este caso llenos de agua. Cuando el suelo, después de la instalación del tensiómetro y debido a fuerzas de evapotranspiración o de absorción y sobre todo dentro de la evapotranspiración de absorción de agua por parte del cultivo, empieza a desaparecer el agua del suelo, ocurre el siguiente fenómeno. Ocurre que las partículas del suelo retienen parte del agua y succionan el agua de donde pueden. ¿Dónde está más libre el agua? El agua está más libre dentro del tensiómetro y por lo tanto las partículas del suelo son capaces de extraer el agua a través de los poros de dentro del tensiómetro. La altura de agua del tensiómetro baja y el bacómetro va tomando medidas cada vez mayores, en este caso de 45 centibares. Si el suelo aún se va secando más de tal forma que, como se ve en la diapositiva, prácticamente solo queda el agua que la planta no puede utilizar, pero que está fuertemente retenida por el suelo, pues el tensiómetro aún baja mucho más su altura, desaparece el agua gracias a que a través de los poros de la cápsula de cerámica, gracias a que el suelo lo va succionando, y el vacío que se crea dentro del tensiómetro lo marca el bacómetro, en este caso con una medida de 80 centibares. Normalmente entre 70 y 80 centibares de succión es cuando hay que regar los cultivos. Cuando se riega o cuando viene una lluvia ocurre el fenómeno contrario. El suelo se va llenando de agua y el agua va pasando dentro del tensiómetro, ¿vale? De tal forma que sube el nivel del agua dentro del tensiómetro y los valores del bacómetro van bajando hasta el nivel de 0 si el riego suficiente o la lluvia suficiente para saturar el suelo completamente. Bueno, una vez instalado el tensiómetro, lo que hay que hacer es un seguimiento, y hay que saber perfectamente, hay que saber relacionar las lecturas del tensiómetro con el estado hídrico del suelo. Ya sabemos que una lectura de 0 centibares indica suelo saturado, por lo tanto no hay que regar, obviamente. Lecturas entre 0 y 5 pues es prácticamente lo mismo, el suelo tiene una humedad excesiva para la mayor parte de los cultivos, no es conveniente esta humedad, por lo tanto conviene que vaya drenando, no conviene regar, por supuesto. Lecturas entre 10 y 25 pues tienen una humedad, el suelo una humedad y una irradiación adecuada. Estas son las lecturas, cuando las lecturas del tensiómetro están en este intervalo, pues el suelo está muy próximo o está en la capacidad de campo, en el estado hídrico de capacidad de campo, que es el estado óptimo del suelo. A partir de entonces, a partir de los 25-30 centibares de succión, el suelo pues se pueden dar ya condiciones de falta de agua para algún tipo de planta, para las plantas más exigentes, aunque no es hasta los 70 centibares cuando en general la mayor parte de las plantas empiezan a sufrir los efectos de la sequía. Es el momento adecuado, entre 70 y 80 centibares es el momento adecuado para regar. Como conclusión a esta presentación hay que indicar que el tensiómetro es un aparato muy útil para la determinación del estado hídrico del suelo de manera indirecta, porque
lo que determinamos esencialmente son tensiones del suelo que las relacionamos con el estado hídrico. Sabiendo perfectamente esta relación entre la tensión y el estado hídrico, podemos decidir perfectamente el momento del riego. Y con esto doy por terminada la presentación sobre las características y manejo de los tensiómetros.